Bienvenidos a todos los que están conectados a este webinar que hemos llamado Desarrollo Inmobiliario de cara al cambio climático. Un temazo de una trascendencia que abarca todos los aspectos hoy día, no solo, ¿no es cierto?, de lo que estamos tocando, que es el tema del desarrollo inmobiliario, sino que la vida es realmente un tema de una importancia radical que hay que enfrentar. Para lo cual tenemos en esta conversación invitado a Esteban Undurraga, arquitecto de la Universidad Central. Tiene dentro de su trayectoria de desarrollo en estudios un magíster en diseño sustentable de la Universidad British Columbia en Vancouver. Vivió 10 años en Vancouver, donde fue consultor principal en diseño y planificación sustentable de la Villa Olímpica del Juego de Invierno, Esteban, ¿no? Juegos de Invierno, Olímpicos de Invierno en 2010. Así es. Exactamente. Después él se acreditó como consultor LEED en el año 2001. Es de los primeros chilenos que se acreditaron y por tanto él participó también como consultor LEED en todo este certificación de la Villa Olímpica. Después de eso volvió a Chile y ha estado 8 años en trabajos de consultoría, en sustentabilidad, acreditación LEED, haciendo varios proyectos tremendamente emblemáticos. Uno de ellos fue un hotel en medio de la Sierra Peruana, en el Valle Sagrado. Diría yo que es, creo, el primer hotel rural que se acreditó con la certificación LEED. Posteriormente el primer edificio de oficinas con acreditación Platinum. Y por último, dentro de los temas más relevantes, fue acreditar con certificación LEED el barrio La Salina. Eso lo impulsó y a la inmobiliaria La Salina a contratarlo como gerente de desarrollo. Por tanto, es un tema que nos gustaría tocar también dentro de la conversación con él, dado lo que estamos como introduciendo como tema, que es el desarrollo inmobiliario de cara al cambio climático. El barrio Las Salinas, del cual está a cargo Esteban, es el proyecto más grande en desarrollo en Chile actualmente. Es de una trascendencia brutal dentro de lo que es Viña y Valparaíso, incluso diría yo la región, pero de eso va a hablar él. A ver, ¿qué entendemos nosotros por cambio climático? Y quiero hacer una breve introducción a este concepto tan importante. El cambio climático, una breve historia, en el fondo es un fenómeno que ha ocurrido en la historia, pero ha ocurrido de forma natural. Pero del que nos vamos a referir ahora es el cambio climático que ha sido provocado o generado o catapultado por el hombre. Y esto se sitúa, eso ya es un hecho, se sitúa en los inicios de la revolución industrial. Ahora, este cambio climático, o vale decir, ¿qué es lo que provoca el cambio climático? Es esencialmente el calentamiento global. Y esto es por el fenómeno justamente que acabo de decir de la revolución industrial, que introdujo, ¿no es cierto?, elementos a la atmósfera, como gases y elementos químicos, que han alterado la fenomenología de la ecuación o del balance, ¿no es cierto?, de la temperatura en el mundo. La atmósfera terrestre permite, ¿no es cierto?, que se generen ciertas temperaturas estables en el mundo que permiten la vida humana con toda la naturaleza asociada. Pero la acción del hombre a partir de la revolución industrial y en una curva de aceleración increíble en los últimos 40, 50, 60 años, está alterando este equilibrio y provocando un aumento de la temperatura global, de tal modo que hoy día ya estamos sufriendo las consecuencias de esta modificación de la temperatura global. Y es tan grave este tema, ¿cierto?, que está provocando cambios climáticos muy fuertes, como el derretimiento de las masas de los hielos en los polos, con lo cual, ¿no es cierto?, aumenta el nivel del mar. Eso va a provocar inundaciones en los litorales costeros, incluso algunas pequeñas islas probablemente definitivamente van a desaparecer. En fin, después los fenómenos meteorológicos
están provocando sequías, incendios, muerte de especies animales y vegetales, desbordamiento de ríos, lagos. Y aquí vamos a tocar un tema que efectivamente, ¿no es cierto?, trasciende a el fenómeno humano, que es la aparición de los refugiados climáticos. Esteban, ¿tú has escuchado alguna vez hablar del tema de los refugiados climáticos? Bueno, los refugiados climáticos son las masas de personas, de humanos, que tienen que desplazarse porque los medios de subsistencia y recursos económicos se han destruido donde están ellos. Y esto sucede fundamentalmente, ¿no es cierto?, en los países en desarrollo. Este fenómeno, ¿no es cierto?, de refugiados climáticos está, de alguna manera, ¿no es cierto?, consignado como una tragedia que ni siquiera está establecida dentro de lo que son las estrategias políticas de las Naciones Unidas, porque no hay legislación al respecto. Y se sabe, hay organizaciones como la ACNUR, dice que en los próximos años, no se sabe si 30, 50 años, entre 250 y 1.000 millones de seres humanos abandonarán su hogar a causa del cambio climático. Y esto es porque hay un índice que dice que en las últimas 3 décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones. Y esos cambios en el medio ambiente provocan desplazamientos superiores a cualquier otro conflicto, incluso bélico. Entonces, volvemos un poco a lo que queremos tocar ahora, que es cómo esto afecta a las ciudades y el desarrollo inmobiliario en particular. Esteban, ¿cuál es tu visión respecto a todo lo que introduje yo y cuál es tu visión respecto a este tema del cambio climático? Quiero darte la palabra un poco para que de alguna manera continúa con este concepto. Sí, bueno, primero saludar a los que se han sumado al webinar. A varios de ellos los conozco, otros no, así que un cariñoso saludo a todos, particularmente a don Luis Peña, entiendo que nos está viendo desde el hemisferio norte. Un gran abrazo, nos tocó trabajar juntos algunas veces. Bueno, Diego Soto. A ver, Diego, sí, efectivamente. No, es bien alucinante encontrarse con viejas caras. A ver, mira, antes de entrar al tema particular de ciudades, solamente hacer una precisión, o más bien mi interpretación en base a la ciencia. La verdad que el calentamiento global, en rigor, no es consecuencia del cambio climático, sino que es al revés. El calentamiento, la atmósfera produce un calentamiento, ¿no es cierto?, por el efecto invernadero, por la acumulación de gases que impiden, ¿no es cierto?, la radiación de la Tierra, y por tanto ese calentamiento, que básicamente calienta las grandes masas de agua, produce una alteración de los equilibrios climáticos. Y por eso es que muchas veces gente dice, oye, nieva en lugares donde no tiene que nevar, ¿de qué calentamiento me hablan? Y básicamente el cambio climático, en todas sus expresiones, es la consecuencia de este calentamiento general de la atmósfera. Y eso significa que en algunas partes se van a inundar, en otras partes van a haber sequías, como la que estamos viviendo en Chile, que dicho sea paso, llevamos casi 8 o 10 años en sequía, y de acuerdo a los expertos nos quedan otros 10 o 15 años más, para que nos vayamos haciendo la idea un poco del impacto que puede tener en las ciudades y en la vida común de las personas, ¿no es cierto? O sea, hoy día ya estamos hablando de que estamos entrando en un potencial racionamiento del agua potable en el área metropolitana, particularmente en la zona oriente, donde se alimenta de aguas cordilleras, que depende de la ruta del Mapocho y no del Maipo. Y eso, entonces, esa es como una primera precisión que yo creo que es importante entenderla, porque el cambio climático va a afectar de distintas formas a distintos lugares y a distintos asentamientos humanos, y lo más importante de todo, a distintas economías sobre las cuales se basa el desarrollo humano. Y por lo tanto también el desplazamiento al cual bien se refiere Wilfred, tiene que ver con eso, tiene que ver que las bases del desarrollo de ciertas civilizaciones, de ciertas regiones del mundo, pierden su capacidad de sustentarse porque las condiciones del ecosistema, las condiciones climáticas que efectivamente lo apoyaban, cambian o se desplazan o se modifican o literalmente desaparecen. Un ejemplo anecdótico, pero al mismo tiempo dramático: hoy día las viñas se están trasladando a la Patagonia, y los valles del Valle de Casablanca probablemente no le queden más de 10 o 15 años de agua en las napas subterráneas. Y eso conlleva toda una economía, ¿no es cierto?, que está vinculada a esas áreas productivas. Ahora,
Una pregunta que yo encuentro fascinante es, todo esto siempre suena como de literatura extranjera, esto pasa en otras partes del mundo, sí, la sequía de alguna forma ya la estamos viviendo, pero ¿cómo uno hace una bajada pragmática de qué significa cambio climático en nuestra realidad, en nuestra industria, en nuestro gremio, en nuestra actividad profesional diaria? Y yo voy a Ese poner es un el par tema. de, y voy a poner un par de ejemplos que me imagino que algunos ya lo habrán notado, pero por ejemplo, si ustedes van a Viña del Mar, ustedes se darán cuenta que se están perdiendo las playas, que es el principal activo, ¿no es cierto?, de la ciudad jardín, es el espacio público por excelencia, y hoy día hay playas completamente desaparecidas. La Avenida Perú, no sé si alguno ha visto fotos históricas, tenía una gran playa delante, al lado sur, y así uno puede ver la pérdida acelerada de la masa de arena, de la cantidad de volumen de arena que las playas en Chile tenían. ¿Cuál es la razón de por qué se pierden las playas? Y es un efecto humano y climático. O sea, al final, si uno realmente acepta la tesis de que el cambio climático es producido antropocéntricamente, por lo tanto es un fenómeno globalmente humano. Pero por un lado tenemos las playas, cómo se produce una playa en la zona central de Chile y en la gran mayoría, las cuencas hidrográficas van percolando, ¿no es cierto?, las lluvias y los escurrimientos, eso va desintegrando la roca subsuperficial y esos sedimentos son aportados por las cuencas hidrográficas al mar y a su vez las olas usan ese sedimento y construyen la playa. Eso es como básicamente clase 101 de geografía. El incremento en ciudades, en la impermeabilización, el uso mal gestionado del escurrimiento de las aguas y la no percolación en las napas subterráneas, que es muy producto de las ciudades altamente pavimentadas que no tienen criterios de sustentabilidad en el diseño del espacio público, por ejemplo. Empieza a haber un escurrimiento en vez de una infiltración, por lo tanto las cuencas cada vez aportan menos sedimento al mar. Y por lo tanto la curva de construcción de la playa empieza a decrecer y al mismo tiempo, por producto del cambio climático, hay marejadas cada vez más intensas, cada vez más violentas, que lo que hacen es horadar la playa en vez de aportarle sedimentación en forma homogénea. El resultado, se pierde la playa y la recuperación de eso no depende tanto del cambio climático, porque básicamente la marejada lo que hace es acusar un problema previo, que es la falta de aportes de sedimentos de las cuencas hidrográficas, y eso sí tiene bien en la actividad humana, en la forma en que diseñamos ciudades, etcétera. Entonces, ahí hay un ejemplo bien concreto. El otro ejemplo bien concreto, no sé si ustedes se dan cuenta, los que conocen la quinta región, que es un poco donde más me voy a referir yo, cuando está nublado en la quinta región, hace mucho calor en Santiago y cuando está despejado en la quinta región, generalmente se nubla Santiago. Eso es un fenómeno, es una expresión neta de cambio climático, porque producto del calentamiento de la masa del agua se produce una sobreevaporación del océano y lo que llamamos la vaguada costera, que hoy día está muy incrementada, si uno ve los mapas sinópticos climáticos, ¿no es cierto?, de la costa de Chile, prácticamente toda la costa de Chile tiene vaguada costera en épocas de verano, que es donde se producen las mayores temperaturas en el océano, y se produce una inversión térmica que impide que esa vaguada entre a los valles centrales y ahí se producen los grandes fenómenos de sequía, interior costa, o sea, quinta interior, valles centrales, etc. Y cuando realmente hay un influjo de viento fuerte desde el océano, finalmente esta vaguada costera logra, como un gran ventilador, logra entrar, ¿no es cierto?, en los valles centrales, se nubla en los valles centrales y se despeja la costa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las expresiones de cambio climático son reales, las vivimos todos los días, y la pregunta es cómo uno las incorpora al diseño, cómo uno las incorpora, ¿no es cierto?, en el quehacer de todos los que estamos acá diariamente en el diseño de ciudades, en el diseño de edificios, etcétera. Y ahí las opciones son múltiples. Lo que sí yo creo que antes de entrar en el tema de diseño, creo que hay que hacer una reflexión bien profunda, y es que el modelo tal y como lo conocemos está obsoleto y es simplemente sumar a la curva de decrecimiento y de impacto en la calidad de las personas. Y por lo tanto, Así, revisar las prácticas es clave. claro, eso es a lo que me refería, los desafíos de las ciudades con el cambio climático. Y en eso tú tienes harta experiencia, Esteban,
particularmente cuando partiste con el tema de la Vía Olímpica en Vancouver, hoy con el desarrollo de la inmobiliaria de La Salina, que es de una envergadura que evidentemente tiene que recoger todos estos desafíos y esta situación, ¿no es cierto?, el cambio climático, porque en particular La Salina se va a transformar en un modelo en el cual, si no se aplican todas las prácticas que deben aplicarse hoy día para, ¿no es cierto?, de alguna manera dar una señal de qué es lo que hay que hacer para contener el cambio climático adecuadamente en un balance de sustentabilidad. ¿Qué palabra más importante, ¿no es cierto? En el tema, ¿no es cierto?, de el comportamiento de las temperaturas de los edificios, del espacio público, ¿no es cierto?, y sus sombras, del aire, de, ¿no es cierto?, los recursos que tú tienes que implementar. O sea, cómo vas a manejar el agua hoy día en cualquier proyecto inmobiliario o desarrollo inmobiliario de una mayor escala. ¿No es cierto? Habitualmente se pensaba que cuando se hacía una ciudad, la ciudad entera vaciaba su alcantarillado a una planta y esa planta la trataba y tiraba el agua, ¿no es cierto?, río abajo, a la cuenca abajo. Hoy día en Europa se hace distritalmente el manejo de las aguas residuales y se devuelve el agua para poder regar jardines, espacios públicos o incluso las redes de aguas grises. En fin, hay una cantidad increíble de oportunidades que está provocando este tema del cambio climático en el desarrollo inmobiliario. Y preciso aquí lo que quiero decir de desarrollo inmobiliario, no es en particular el hacer un edificio, no, es cómo hacemos el desarrollo inmobiliario en escala media, mayor, ¿no es cierto?, ciudades, que también van a ser afectadas, ¿no es cierto?, por lo que introduje al principio, ¿no es cierto?, con la migración, ¿no es cierto?, de esta tremenda tragedia en la cual está migrando una cantidad enorme de gente a lugares que sean más seguros, donde puedan tener oportunidades, ¿no es cierto?, de tener un resguardo frente, ¿no es cierto?, a la destrucción de sus hábitats. Las ciudades van a tener que realmente rediseñarse a partir de este fenómeno del cambio climático y de este tremendo impacto. Es ahí donde quiero apuntar a ti, Esteban, en cuáles son tus reflexiones, porque me imagino que tienes mucho aporte para hacer eso. O sea, evidentemente que hay todo un área, ¿no es cierto?, que es por lo demás lo que ha predominado en esta como industria relativamente nueva del diseño sustentable, de la eficiencia energética, a lo cual yo me dediqué, no sé, 15 años, me he dedicado 20 años a eso, pero evidentemente, o sea, yo he llegado a la convicción de que en absoluto no es suficiente. O sea, sí tiene un aporte el diseño sustentable y toda la paleta de criterios de diseño y tecnología el movimiento de edificios, de las construcciones, de las edificaciones, y particularmente, no solamente desde el punto de vista de la eficiencia energética, tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas que trabajan, habitan o se recrean en estas edificaciones. ¿No es cierto? En la época, diría en los años 70, 80, 90, como que la palabra sustentabilidad o cambio climático estaba asociado más bien a eficiencia energética. ¿Cómo hacemos para tener la misma vida, pero gastando menos energía? La verdad que eso no soluciona, la verdad que no soluciona mucho, pero sí tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, cuando uno diseña un edificio de forma pasiva, yo lo que hago es reducir la cantidad de consumo, no hago más eficiente el consumo. Yo siempre fui bien crítico del concepto de eficiencia energética porque al final lo que buscaba era cómo yo logro más cosas con la misma cantidad de energía. Que es como yo reduzco el impacto ambiental, energético, etcétera, de lo que sea la actividad humana. Pero antes de pasearnos por las tecnologías o las criterios de diseño de edificio, yo quiero volver a algo que tú mencionaste, que es el tema de las ciudades. Yo creo que hay algo que es absolutamente fundamental de entender hoy día, y es que las ciudades son y van a ser el principal instrumento de mitigación y adaptabilidad al cambio climático. Correcto. Como un todo. Por lo tanto, esto es importante creo yo, para el mundo inmobiliario, para los que somos arquitectos o ingenieros y que nos dedicamos a resolver problemas como puntuales y no somos responsables de la ciudad como total. Aquí es donde viene un concurso importantísimo entre políticas públicas que miren el total de la ciudad. Yo siempre he sido muy fanático de los supraalcaldes, por ejemplo, de las áreas de las conurbaciones urbanas,
porque efectivamente hay que entender la ciudad, el fenómeno urbano, como un ecosistema multifactorial, multifuncional. Hay un montón de aspectos, y particularmente en lo social. Y la ciudad es el lugar, y voy a poner un ejemplo súper básico. En el modelo antiguo, más extractivista, ¿no es cierto?, de la ciudad, donde yo convierto suelo barato y hago un negocio inmobiliario y lo vendo más caro, ese modelo tiende a la expansión urbana. El modelo, por ejemplo, el incremento de la dependencia del automóvil, sobre todo en ciudades que tienen mala planificación de transporte público, lo que hace es entregar finalmente herramientas de gestión o procesos de gestión para favorecer el uso del automóvil, y ahí viene el tema de la demanda inducida. Yo, mientras más fácil, Peñalosa lo decía, yo, mis políticas están orientadas a esas personas, estoy siendo injusto con las personas que no tienen un auto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ciudad en ese modelo era una ciudad expansiva. Y la ciudad, al expandirse, básicamente convierte suelo que es, entre comillas, sano, que presta servicios ecosistémicos, que es la mejor herramienta para mitigar cambio climático, por suelo urbanizado. Y ahí vuelvo al ejemplo anterior, la impermeabilización de la superficie, la falta de percolación de aguas lluvias, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera, Esteban, tiene que ver con urbanismo sustentable, que de alguna manera es el contrapunto, ¿no es cierto?, de lo que antiguamente se hablaba de arquitectura sustentable, como hablabas tú de diseño de edificios. Hoy día casi no es tan importante hacer arquitectura sustentable, porque ya se superó esa barrera, sino que hoy día es el urbanismo sustentable el gran quid pro quo. O sea, yo no saco nada si realmente la preocupación es cambio climático, calidad de vida, en el suburbio o en una zona que antes era rural. ¿Te fijas? Sí. Por lo tanto, ahí es cuando yo digo que el diseño en particular se hace irrelevante, o se hace relevante solo para el que habita esa edificación. Pero en el gran esquema de las cosas, ahí donde yo creo que hay un sentido de responsabilidad y que tiene que ver con mirar más allá del negocio inmobiliario o del equilibrio económico que un negocio inmobiliario requiere. Y no lo estoy diciendo como un juicio de valor, es así, y de hecho yo soy responsable de un negocio inmobiliario que tiene que estar equilibrado. Y uno tiene que de alguna forma tratar de impulsar desde la práctica esas políticas públicas, tiene que buscar, yo estoy convencido de que el futuro de las ciudades pasa por la alianza público-privada, y por lo tanto los privados tenemos un enorme rol de la yo acabando, pero es importante que la industria también se alinee con principios que son colectivos, porque el desafío es colectivo. El cambio climático, que por lo demás, dicho sea de paso, no lo vamos a solucionar. O sea, hace mucho rato que la clave es adaptabilidad. La pregunta es cómo nos adaptamos, porque ya está. O sea, es irreversible. Sí. Oye, Esteban, te voy a meter aquí un vector que no hemos tocado y de alguna manera recién se está tomando como un tema realmente grave dentro de nuestro país, que es el tema de la carencia de vivienda o el déficit de vivienda. Hay estudios que dicen que estamos cerca de las 800.000 viviendas en déficit, que ya es escandaloso. Esa cifra es una cosa increíble porque es una cantidad enorme de habitantes o familias que no están incorporadas a la economía, a la sociedad, a una vida urbana razonablemente equilibrada, y que si a ellos, a este déficit, sumamos los que van a migrar, dado este escenario tremendo, ¿no es cierto?, que es el cambio climático y lo que va a provocar en la destrucción del hábitat para muchos de los habitantes, que todavía no lo sufren, pero no, como tú decías, con la sequía, con las grandes tormentas, el subida del nivel del mar, va a haber una migración de más habitantes que van a venir de una forma muy desamparada a buscar refugio en las ciudades. Si sumamos eso allá a los 800.000 o 700.000, que ya para mí es una cifra increíble, ¿cómo? Pero eso ya escapa quizás a esta conversación, porque eso ya es un tema público, un tema de políticas públicas, política de gobierno. Pero realmente cuando uno mira, ¿no es cierto?, este tema del cambio climático y cómo afecta al desarrollo inmobiliario,
lo acabas de decir tú, afecta a la ciudad. Y ya no podemos mirar, ¿no es cierto?, la parcelita o el desarrollo inmobiliario aislado, sino que hay que preocuparse desde ya absolutamente de las ciudades, de lo que tú decías, o sea, tratar de reducir, ¿no es cierto?, la movilidad entre el trabajo y el lugar donde uno se vive, bajar, ¿no es cierto?, el gasto y la calidad de vida, mejorarla, o sea, muchos insumos que hay que juntar para que realmente esto de alguna manera logre superar la virtual tragedia que puede sufrir el mundo, ¿no es cierto?, con respecto al cambio climático. Es un escenario catastrófico, pero que hay que tomar medidas ahora. Y eso es un poco lo que te quiero invitar a que tú des tu opinión o des más datos que son tan interesantes. Sí, claro. Bueno, sería también interesante escuchar también a los... Pero brevemente, un poco lo que te estás refiriendo, voy a poner un ejemplo bien concreto, y es el caso que a mí me ha tocado más estudiar por lo que me toca hacer hoy día con el desarrollo del barrio La Salina. Eh, a ver, efectivamente, más allá del cambio climático, no, el déficit en Chile es obsceno. El déficit de la vivienda es absolutamente obsceno. Es muchísimo más grave que el tema de los campamentos, siendo que los campamentos es bien dramático. Yo creo que la próxima crisis social inminente es el tema de la vivienda, porque simplemente las políticas de Estado no están dando. O sea, hoy día el Estado genera aproximadamente 65.000 unidades al año y necesita el doble, ¿te fijas? Para empezar a revertir la curva de déficit y llegar a un déficit de alguna forma razonable. Eh, Claramente, no, y es más, hay un fenómeno que no sé si alguno de los presentes lo ha visualizado. A mí me ha tocado mucho estudiar la relación que hay entre el centro de la ciudad. Por ejemplo, Viña es una ciudad eminentemente turística, que recibe mucha población flotante, que busca ese activo, ¿no es cierto?, busca el esparcimiento, y por lo tanto ejerce una enorme presión sobre el valor del suelo en el borde costero. Eso invariablemente hace desplazar a la clase media tradicional que solía vivir en el borde costero, en la población Vergara, en el plano de Viña del Mar, y lo que hace es que se va a buscar soluciones habitacionales y ahí empieza a producirse el drama del déficit, porque esas soluciones no van a la par de la migración de la gente que se ve desplazado por esta gentrificación de los centros urbanos. Y por lo tanto, las inmobiliarias, las constructoras, van a buscar el suelo más barato, donde pueden de alguna forma no solamente capturar un negocio, sino que además producir una cantidad de vivienda relativamente razonable, a lo menos para las expectativas de las empresas. Y generalmente se van hacia la periferia y más allá, Villa Alemana, Quilpué, Limache, etcétera, son perfectos ejemplos de eso. Y resulta que, pero no viene acompañado de una mirada territorial, por ejemplo, con transporte público eficiente. Y por lo tanto, el cajero del banco que trabajaba en la población Vergara y que vivía a 4 cuadras caminando a su trabajo, hoy día vive en Limache y se tiene que comprar un auto para volver a trabajar exactamente donde mismo trabajaba antes. Y se produce el colapso vial de la ciudad. Pero entre medio, entre este anillo de conurbaciones y el centro de la ciudad, es ahí donde se ubican los campamentos. Los campamentos no es el último anillo de expansión urbana. Está lo más... ¿Por qué? Porque el campamento lo que hace es tomarse un terreno lo más cercano posible al centro donde están las mayores oportunidades económicas. Entonces las personas, gatillados además por el déficit y por la falta de soluciones habitacionales, prefieren tomarse un terreno ilegalmente, construir una media agua con 3 fonolas y estar El a una caso de las distancia favelas en relativamente... Río de Janeiro. Exactamente, pero están a una distancia caminable para ver, por ejemplo, ir a hacer comercio ambulante en el centro de Viña. Por lo tanto, hay una codependencia territorial entre los campamentos y los centros. Y el déficit además se produce además en este desplazamiento. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo, por lo menos cómo lo estamos enfrentando nosotros. Y aquí hay una decisión corporativa y aquí es donde yo un poco apelo al sentido de responsabilidad de las empresas, partiendo por la nuestra. Nosotros estamos en uno de los terrenos más caros de Chile y estamos exactamente frente a la playa. O sea, nosotros podríamos haber hecho el negocio del siglo en departamentos de segunda vivienda. Lo habríamos vendido en blanco. ¿Te fijas? Sin embargo, nosotros tenemos un principio urbanístico que es generar una nueva centralidad y de alguna forma aportar un modelo de solución al déficit de la vivienda. Nosotros no vamos a solucionar el problema, pero sí creo que las empresas tienen que adoptar prácticas que replicadas y en agregación aportan a la solución junto con el sector público. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Primero, una estrategia muy compleja de favorecer la primera vivienda. Y entre otras cosas, la forma de favorecer la primera vivienda
dentro de ese paraguas, lo que hicimos fue alejarnos de los modelos de productos inmobiliarios propios de la segunda vivienda, que son un clásico en la quinta región, y nos fuimos a modelos que no responden tanto a las expectativas del turismo que viene de afuera, sino que más bien a las familias, por ejemplo, a las familias jóvenes que necesitan un lugar donde partir. Hay hoy día un sinnúmero de innovación en el MIMBU con instrumentos de subsidios al arriendo, de favorecer un poco, ¿no es cierto?, la movilidad social en torno al tema de vivienda. Y por lo tanto nosotros además incorporamos entre un 15 y un 20% de productos inmobiliarios que se subsidian con estos instrumentos, lo cual a su vez no solamente de alguna forma entrega un porcentaje, estamos hablando casi 350 unidades habitacionales en el centro de Viña frente al mar, con subsidio con el DS 56, sino que además se transforma en sí mismo es algo que atenta contra el concepto de segunda vivienda. El turista que quiere comprar un departamento en Viña no va a querer comprar un departamento al lado de un proyecto de integración social. Y así, entonces uno genera un círculo virtuoso, pero que de alguna forma rompe el paradigma del modelo tradicional inmobiliario que busca sacar, ¿no es cierto?, la máxima pasada, dadas las condiciones de presión de suelo. Oye, súper interesante, Esteban. Fíjate que, a propósito del tema del déficit habitacional, hay claramente estudios que dicen que jamás se va a cubrir siguiendo las políticas públicas que se han mantenido por los distintos gobiernos que han pasado por este país. O sea, no hay ni una estrategia capaz de poder, ¿no es cierto?, solucionar el tema del déficit habitacional. De hecho, ni siquiera son capaces las políticas públicas que se han implementado, en teoría, de cubrir el déficit acumulativo año a año. O sea, no hablemos de 800.000 viviendas, ni siquiera las 40 o 30.000 que se van generando todos los años son capaces de ser cubiertas con las políticas públicas. Es entonces un desastre, ¿no es cierto?, absoluto. O sea, realmente, como tú bien dices, es una bomba de tiempo y a corto plazo. Mira, te voy a tomar un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en Perú, y en Perú ocurrió una cosa muy curiosa, a propósito, y quiero modificar un poco la conversación. A propósito, ¿no es cierto?, el fenómeno Odebrecht, que bloqueó la relación gobierno y empresas constructoras inmobiliarias por las desconfianzas establecidas y el tema judicial. Apareció una oportunidad que fue en los Juegos Panamericanos, el año 2019, en que Perú estaba obligado a construir la infraestructura para los Juegos Panamericanos, y no había ni una posibilidad de hacerlo con las compañías y empresas y suministros de Perú. Ahí apareció una oportunidad que fue de hacer una especie de convenio gobierno a gobierno, que fue tomado por el gobierno peruano con el gobierno del Reino Unido, y se tomó ese convenio, el Reino Unido financió toda esta infraestructura, contrató un gerenciamiento de nivel internacional y lograron hacer toda esta infraestructura en plazo, en tiempo, en costo y calidad, cosa que jamás se había hecho antes, ni en Perú ni en una parte del mundo. Ojo, ni en una parte del mundo. Dada esta experiencia, el 2017, a propósito del cambio climático, Perú sufrió una de las peores tragedias de su historia. En el 2017 se produjeron los huaicos, que son avalanchas de tierra y barro y agua que destruyeron 7, 8 o 9 valles, desde Lima hasta Piura. Destruyeron todo, destruyeron, ¿no es cierto?, infraestructura pública, escuelas, comisarías, hospitales, todo. Y volvió a plantear este tema de un convenio gobierno-gobierno, lo hizo nuevamente, se firmó y están trabajando a una velocidad impresionante y con fondos que son provistos por un gobierno controlado por este otro gobierno, no sé, no por Perú, pero sin embargo, ¿no es cierto?, dirigido y vigilado por entes del gobierno peruano puestos al servicio de estos proyectos. Y te estoy hablando de inversiones altísimas, de 7.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, en 2 años o 3 años. Entonces, una posibilidad sería, ¿no es cierto?, que de repente este gobierno, el que sigue, el que viene ahora, haga un ejercicio de hacer un convenio, ¿no es cierto?, con otro gobierno y traiga todas las energías del mundo en prefabricación, industrialización, con, ¿no es cierto?, fondos provistos en forma contundente, y se haga un plan de cubrir estas 700.000 en 6 años, 8 años,
porque de lo contrario vamos, Disculpa, Wilfred, Dime. te interrumpo porque Alejandro quería hacer un comentario hace un rato y Perfecto. le Ya, vamos a dar la eso quería palabra decir. entonces ahora. Muy bien. Alejandro. ¿Cómo va? Mira, estuve escuchando muy atentamente a Esteban y a ti con respecto al tema de lo que nos pasa en las ciudades. Y yo, por experiencias que he conocido, y básicamente en Alemania, que es donde más me ha tocado ir, nosotros en América Latina tenemos un problema. Tenemos que hacer un cambio muy fuerte en términos de lo que es política pública, porque las ciudades tienden a ser el centro de la... Son ciudades muy grandes. El concepto que nosotros tenemos de ciudades satélites, en donde no basta con hacer muchas casas, sino que llevar alguna industria, algún elemento de que genere trabajo, que esa gente no tenga la necesidad de desplazarse, porque si le sumamos que el transporte público es malo, no tenemos infraestructura, no sacamos nada con hacer 7.000 casas en un lugar en donde toda la gente se tiene que mover para ir al centro de la ciudad a trabajar. Entonces, creo que es un tema bastante complejo en términos de Estado por lo que es políticas públicas. En otros lugares, Dinamarca, Noruega, Alemania, Austria, las ciudades tienen menos población que la ciudad más chica nuestra. Salzburgo, Berlín, Weinheim, son ciudades chiquititas, pero toda la gente se desarrolla a los alrededores y tiene un concepto de trabajo, industrias, que le permiten moverse poco. Entonces yo creo que, como lo dice Esteban, es un tema mucho más complejo y más complejo en América Latina. No es tan fácil cambiar una política que la venimos trayendo desde que prácticamente somos colonia, que se hacía la clásica Plaza Central, el Cabildo, la iglesia, y todo el rato giraba en torno a eso. Cambiar eso no es fácil. Así es. Oye, gracias, Alejandro. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ok. De hecho, si puedo comentar lo que dice Alejandro. Alejandro toca un tema que a mí siempre me ha apasionado y me tocó estudiarlo mucho cuando estaba en Canadá, y que probablemente es una de las herramientas más efectivas para enfrentar el cambio climático, solucionar el tema de la centralización, la sobreconcentración, el desplazamiento de suelo, etc. De hecho, la porción de la ONU, que es UN Habitat, uno de los mayores instrumentos de desarrollo que ha implementado a lo largo de los años y de investigación, se llama desarrollo económico local. O sea, las políticas para fomentar el desarrollo local son por lejos mucho más efectivas que cualquier diseño urbanístico o planificación urbana, porque como bien dice Alejandro, finalmente el impacto de estas concentraciones, ¿cierto?, de estas grandes urbes, tiene que ver con la distribución de la economía, cuáles son los flujos económicos y cómo se interrelacionan entre ellos. Y hoy día lo que tenemos, y Alejandro lo resume muy bien, muy rápido, nosotros, de hecho, no sé si saben, nosotros acabamos de pasar hace muy poco el umbral del 50% de la población viviendo en ciudades versus en el mundo rural, pero en Latinoamérica llega al 90%. Así es. Llega al 90% y se producen fenómenos de sobreurbanización, producto, como no hay una política de descentralización efectiva, no hay una política. Yo siempre he dicho que la mejor forma de desarrollar Chile y pegar el salto al desarrollo es hacer una reforma tributaria violenta, pero que piense desde la región. O sea, yo del fondo doy excepciones tributarias donde necesito reforzar la economía local, cosa de generar el incentivo y producir mano de obra y empleos y economías locales. Pero fíjense, por ejemplo, nosotros, no sé si saben, el proyecto La Salina, antes de cualquier desarrollo urbano inmobiliario, es primero un desarrollo ambiental. Nosotros tenemos un terreno de 16 hectáreas que ha sido contaminado durante 90 años, producto de la actividad petrolera que había en el lugar. Y nosotros, haciendo la investigación, nos dimos cuenta que en Chile hay más de 600 terrenos que son pasivos industriales contaminados en zonas urbanas. No estoy hablando ni de relaves mineros, no estoy hablando de petroleras en Magallanes, estoy hablando de actividad industrial, porque Chile, además, particularmente, es un país que se ha desarrollado en función de los puertos. Chile básicamente es un país de costa,
y es en los puertos donde se produce la interfaz entre la industria y la exportación o la importación y distribución, y los asentamientos, Viña del Mar y Valparaíso, básicamente nacen en torno a el potencial que tiene Valparaíso, su conexión con el camino Quillota, con el camino Limache y finalmente con la gran metropolitana. Por lo tanto, lo que ocurre en las ciudades, y esto ocurre en prácticamente todas las ciudades latinoamericanas, las ciudades nacen como un polo de desarrollo industrial y que luego se viene esta hiperurbanización de los centros, además con un empobrecimiento acelerado del mundo rural por falta de políticas de desarrollo económico local y por lo tanto una migración acelerada del mundo rural a la ciudad donde están las oportunidades económicas, cosa que no ocurre necesariamente en Europa, como bien dice Alejandro, porque además tiene una historia de pequeñas ciudades y ecosistemas que viene incluso desde el Imperio Romano. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Crece, antiguamente las ciudades tenían un tamaño limitado, los anillos industriales estaban en la periferia, luego las ciudades se expanden violentamente y las periferias industriales quedan absorbidas por la trama, pero todavía en el sector periférico. Y como en el sector periférico es el sector de más bajo valor de suelo, ahí es donde se ubica la mayor precarización de la vivienda. Entonces hoy día el fenómeno básicamente se reduce a que tienes más de 600 sitios contaminados, y nosotros hicimos la superposición con los mayores índices de precarización de la vivienda. Por lo tanto, los pasivos industriales en zonas urbanas son además de una tremenda injusticia social, porque hacen convivir a las clases bajas y a la vivienda precarizada con estos lugares contaminados en un país donde no hay ley de suelos, como sí lo hay normas de aire y de olores, etc. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos tratando de impulsar con el proyecto La Salina, en lo que es el mundo ambiental, es poner en relevancia la importancia de sanear estos terrenos para revalorizar esos sectores, devolver algo de dignidad al espacio público y generar estos subcentros perimetrales donde haya efectivamente mejor capacidad de desarrollo económico. Y entre tú y Alejandro han tocado un tema súper interesante que son los pasivos o las industrias que en las políticas públicas de planificación urbana se han desplazado fuera, ¿no es cierto?, de las zonas habitadas y por tanto han generado esta tensión que dice Alejandro que hay que movilizarse hacia el lugar del trabajo. Esta disgregación, ¿no es cierto?, zonificación que hace que todo esté lejos de todo, es algo que ha dañado, ¿no es cierto?, el ecosistema del urbanismo. Y de alguna manera es porque venimos heredando, ¿no es cierto?, las condiciones que se le han imputado a estas cosas. Por ejemplo, la vivienda tiene que estar aislada en un lugar, ¿no es cierto?, en que se conviva bajo ciertas reglas. La industria, como es una cosa nefasta, es contaminante, ruidosa, bla, 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 tiene que estar lejos. Pero eso es absurdo. De hecho, hace unos años atrás me tocó una experiencia de visitar en Alemania una fundición de cobre, que a todo esto fundía cobre que traían de Chile desde hace muchos años. Y la fundición estaba en medio de Hamburgo, o sea, estaba en un barrio de Hamburgo, así como si estuviera en Ñuñoa. Entonces le preguntamos a la gente, bueno, ¿cómo puede estar aquí conviviendo una fundición de cobre en medio de Hamburgo, que es una ciudad maravillosa, ¿no es cierto?, y llena de preocupaciones ecoambientales? Miren, es simplemente un tema de cómo diablos manejamos el tema de la contaminación de ruido, de olores, de los residuos industriales, del manejo de la operación, de cómo se maneja, ¿no es cierto?, el tema del transporte, etc. Todo se abordó y la industria está en medio de la ciudad. Una fundición. Alejandro quiere hacer otro comentario. Después Luis Peña también hizo una pregunta por el chat y luego le damos la palabra a Luis Felipe Faúndez. Ok. Mira, hay un tema que tocó Esteban y tiene que ver con lo que estábamos conversando recién. Las ciudades, al ser tan grandes, requieren mayor consumo de energía. Tenemos que necesitamos agua. Y normalmente la ciudad, mientras más grande es, mayor es el consumo y el impacto medioambiental es mucho más grande y más fuerte. De hecho, lo cuento cortito, hay una ciudad acá en Argentina que se llama Bahía Blanca. Construyeron 7 torres muy lindas, de lujo, no tienen agua porque no hay de dónde sacar agua potable. Entonces, construir ciudades grandes o hacer ciudades grandes y no ciudades satélite es un impacto al medio ambiente y un cambio climático muy fuerte actualmente, muy fuerte. Requiere agua, energía, infraestructura, cosas que no hay.
Eso es lo que estaba hablando Esteban y me pareció un muy buen tema. Ok, Luis Peña. Joaquín. Luis hizo un comentario en el chat. Bueno, ahí ya tiene activado su micrófono. Dale, Luis. Gracias. Pensé que ibas a leer la pregunta, por eso no. Bueno, gracias Esteban y gracias Wilfred por la invitación. Mi comentario es un poco resultado de lo que escuché hoy día en la mañana, en la tarde, a mediodía digo. Roberto Saller, el presidente del Banco Central, fue invitado a la reunión de inicio de actividades del Comité de Especialidades en la Cámara de la Construcción. Y junto con reiterar que no va a ser ministro de Hacienda, fue lo primero que se le preguntó, no es compatible en su comentario, no es compatible con, o no es muy amigo de las exenciones tributarias. Entonces, por eso le preguntaba yo a Esteban si acaso era un comentario al pasar o es una propuesta. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa porque primero tenemos un cambio de gobierno frente a un evento como es el que estamos viviendo, no solamente de la pandemia, sino que del cambio climático que ustedes también han expuesto, en donde pareciera ser que las personas más preparadas deben asumir estos cargos tan relevantes, ¿no? Y la verdad es que el gobierno piensa en que por la vía de las exenciones tributarias puede lograr una serie de caudales para poder financiar todos los proyectos sociales, pero en opinión de la máxima autoridad del Banco Central, lo ideal, lo correcto, lo sano sería por la vía del subsidio a la demanda, del subsidio a las mejoras de lo existente, sin llegar a estas exenciones, porque cuesta mucho controlarla, hay mucha evasión, no es un tema simple. Entonces, te gustaría que tú me aclararas, por favor, esa situación. Sí, gracias. Sí, no, de nada, gracias a ti, Lucho. A ver, lo primero, yo creo que la palabra correcta no es exención, es estrategia tributaria. Eso es un poco lo que yo abogo. Yo creo que lo voy a poner bien en simple. Hoy día, por ejemplo, la gran masa emprendedora está en la gente joven. Yo haría, te fijas, haría más liviana la carga tributaria por segmento etario en función de fomentar el emprendimiento en regiones. Y llevaría a gente joven, llevaría conocimiento nuevo y llevaría innovación a regiones. Entonces, si un cabro joven quiere emprender algo, que le salga más fácil, le salga más barato, hacerlo en regiones y llevar conocimiento y capacidad humana y profesional donde no hay esas concentraciones hoy día. Yo, más que hablar de exenciones y por lo de porque precisamente de ahí donde hay probablemente una fuga tributaria importante y se podría capturar. Pero yo estoy hablando de otra cosa muy distinta. Yo estoy hablando de una estrategia nacional que apunta a equilibrar los desarrollos económicos locales, fortaleciendo las regiones que hoy día sufren el desmedro de las grandes concentraciones de capital y de recursos en las grandes ciudades. Dicho en simple, yo haría mucho más caro vivir en grandes ciudades y mucho más barato vivir en las ciudades más pequeñas. Y yo estoy convencido que eso claramente va a redundar en una redistribución de la capacidad profesional, del emprendimiento, de la intelectualidad, de la capacidad de investigación, de I+D, y van a generarse esas industrias que bien se comentaba Alejandro y Wilfred, que se dan mucho en Europa, donde las ciudades pequeñas tienen una comunidad en torno a ciertas actividades económicas que persisten en el tiempo, y cuando uno se pregunta por qué una industria puede la nueva tecnología y tiene que ser acorde a los tiempos. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana y en forma casual porque alguien quiere ir a ser pionero en un territorio que le es adverso. Yo creo que no hay nada que incentive más al desarrollo económico local que una estrategia inteligente, regionalizadora de los tributos. A eso es más bien lo que me refiero. Y Lucho, yo no soy absolutamente nadie para hacer ninguna propuesta, nada. Es solamente algo que a lo largo de los años y después de haber pasado 20 años trabajando en diseño y en planificación, me doy cuenta que hoy día las herramientas son bastante más complejas y que no son necesariamente agarrando un lápiz, sino que es más bien
haciendo buenas políticas públicas. Bueno, yo no sé si Adelante. alguien más tiene una pregunta. Sí, Luis Felipe tenía una pregunta, vamos a darle el micrófono ahí. Y Felipe. ¿Sí me escuchan? Ah, ¿qué Sí. tal, Birfet? Esteban, un gusto en conocerte. Encantado. Mira, me pasa lo siguiente, obviamente ustedes son, o la empresa en la cual tú trabajas, es uno de los grupos importantes en Chile que tiene la oportunidad, bueno, veo así, la oportunidad de proponer este proyecto y también, comillas, poder financiar esto que tú comentaste, que en vez de poner o hacer lo que suelen hacer los inmobiliarias, que es sacarle rentabilidad al metro cuadrado y hacer un tremendo negocio, ustedes hacen esta propuesta y aquí viene la pregunta. Generalmente siempre hay resistencia, ya sea de las autoridades o incluso de los vecinos, como le pasó a Lavín en Las Condes cuando quiso hacer o hizo este proyecto de vivienda en un barrio como Las Condes, que generó un ruido súper importante. Ustedes, los vecinos que tienen actualmente, son estas segundas viviendas, no sé si de primer nivel, pero sin lugar a dudas de clase media alta. Y quisiera saber a qué se enfrentaron respecto a lo que son los vecinos y la autoridad municipal respecto a este proyecto. Sí, no, buenas observaciones la tuya. A ver, primero voy a abordar un poco tu primera parte del comentario, respecto de que, a menos que yo haya entendido mal, pero un poco lo que tú sugieres es que por ser un grupo de cosas no podrían bajo las reglas del mercado normales. Eso, si esto fuera, eso no es tan así en rigor, porque para empezar, la inmobiliaria La Salina es propiedad de Empresas Copec, y Empresas Copec es una sociedad anónima con más de 8.000 accionistas, una empresa que cotiza públicamente y por lo tanto se le aplican todas las leyes del mercado y de rentabilidad en base a la ley de sociedad anónima. O sea, básicamente el gerente general pierde plata y se va preso. Y además nosotros, Empresas Copec, nos hace una exigencia de equilibrio económico con tasas de descuento que son de mercado y las rentabilidades que son de mercado. Lo que pasa es que nosotros hicimos algo o de alguna forma con nuestra investigación por el lado urbanístico empezamos a llegar a ciertas conclusiones que son más complejas de llegar, son más arriesgadas quizás, y ahí un poco está el tema de la tolerancia al riesgo que generalmente desarrollan las empresas. Como de oro, diría, fue que nos dimos cuenta que lo que tradicionalmente era considerado un impacto en la línea de flotación de un proyecto, que es el espacio público, que tradicionalmente se ha visto como una carga, ¿no es cierto?, como un gasto, hoy día tiene un impacto fenomenal en el valor del producto inmobiliario. O sea, yo hoy día puedo construir menos si es que hago mejor espacio público, lo cual es contraintuitivo a ciertas lógicas de mercados tradicionales. Nosotros en el proyecto La Salina, para ponerte un ejemplo, el plan regulador nos permite hasta 660.000 metros cuadrados construidos con un 16% de espacio público, y nosotros llegamos al mismo equilibrio económico que si hubiéramos hecho un negocio inmobiliario tradicional con las mismas rentabilidades, mismas tasas de descuento, construyendo 350.000 y más del 40% dedicado al espacio público, que además es de muy buena calidad. No es solamente espacio abierto, hay buenos arquitectos, hay eso, nuestro análisis financiero redundó en mejores precios por metro cuadrado construido y entregando un equilibrio que ahora ya no solamente es espacio público versus producto inmobiliario, sino que además tiene que ver con áreas verdes, con servicios ecosistémicos, nos permitió incorporar un componente de integración social sin alterar en absoluto. O sea, yo no tengo ninguna posibilidad de pasar por encima de los requerimientos financieros que me impone Empresas Copec. Así que es un poco para contarte ahí, por ejemplo, hay una forma distinta de mirar el modelo que yo creo que cada día va a tener más repercusión. Ahora, ¿cómo nos recibieron los vecinos? Estamos en un país muy raro. O sea, hoy día aquí ya no son temas
necesariamente inmobiliarios o de mercado, o si hay más metros cuadrados o menos metros cuadrados, yo sí saco algunas conclusiones. En países sudamericanos, y un poco lo que hablábamos sobre hay muy poca cultura sobre la densidad de las ciudades. Son ciudades que históricamente han crecido en la horizontal y no necesariamente en la vertical, que no es lo que pasa en centros urbanos como Toronto, San Francisco, Seattle, el mismo Berlín, etc. Nosotros tenemos, el latinoamericano tiene poca cultura de densidad y generalmente la densidad está asociada a problemas más que soluciones. Y eso es porque, las mismas anomalías que estábamos hablando de las ciudades latinoamericanas. Son ciudades que tienen mal transporte público, son ciudades donde los centros son peligrosos. ¿Por qué? Porque se vacían en la noche, porque la gente termina viviendo en la periferia, etc. ¿Cuál ha sido la estrategia de las grandes ciudades o estas ciudades intermedias que son pujantes? Es revalorizar el centro. Pero lamentablemente, claro, hay una cultura antidensidad, antialtura, todo el mundo habla de las megatorres, etc. Cuando en definitiva uno camina por Manhattan y nadie mira cuántos pisos tiene un edificio, pero la calidad del Central Park y los espacios públicos es innegable. Porque en el fondo se nos apunta con el dedo de que somos un proyecto que solo va a agregar más torres y más congestión, que es el modelo que se ha venido repitiendo en Viña del Mar y Valparaíso. Cuando la realidad es que la razón de la congestión es precisamente porque Viña del Mar y Valparaíso no han invertido en revalorizar el centro de las ciudades y la gente sigue desplazándose hacia la periferia, priorizando el negocio del turismo, que hace presión sobre el valor del suelo y que finalmente provoca ese desplazamiento. Nosotros estamos tratando de probar un paradigma nuevo, que es volver a crear centralidades equilibradas, donde hay integración social, donde hay un espacio público de calidad, que en definitiva es el proyecto para toda la ciudad. A nosotros lo que menos nos importa son los que van a vivir en el barrio Las Salinas. Lo que más nos importa son la gente que va a usar y usufructuar del espacio público, y ese es el comercio, esas son las poblaciones obreras que tenemos en la periferia, ese es el turista que llega al borde costero, que va a acceder al espacio público, a un festival de jazz, a un restaurante, a un centro. Hoy día tienen un impacto muy importante, pero se enfrentan a la oposición, a los sesgos y al simbolismo que representa la altura, las torres y la densificación. Y por último, para cerrarte, y esto hay que ser bien sincero, también aquí se producen pugnas ideológicas en cosas que no tienen que ver ni siquiera con el urbanismo. Estamos en un país que viene saliendo de un estallido social, estamos en un proceso de una constituyente nuevo, donde una de las cosas que está en tela de juicio es la relación entre el ser humano común, el hombre a pie, la señora Juanita, y las grandes concentraciones económicas. Yo a veces me siento que estoy defendiendo un proyecto contra una oposición que quiere simplemente sacar a Angelini de la quinta región, independiente si lo que está haciendo Angelini es el descueve o no. No sé si me explico. Entonces, ahí hay discusiones y hay cosas, y al final del día me doy cuenta que es un fenómeno político, y yo que siempre he sido arquitecto y urbanista, es política. O sea, hacer ciudad es hacer buena política. Y el que no entienda eso, incluso desde el punto de vista inmobiliario, los proyectos van a tender al fracaso cada vez más estrepitosamente. Oye, Esteban, yo creo que ha sido súper interesante tu intervención y tus comentarios, y también las preguntas que nos han hecho Alejandro, Luis. Yo creo que vamos a tener nuevos temas para tocar en el futuro, otros webinars que vamos a invitar a nuestros oyentes. Por lo tanto, Esteban, si es que no hay otra pregunta, yo quisiera que ya nos despidiéramos porque ha pasado más de una hora y la verdad es que estamos llenos de ideas en la cabeza, información que ha sido súper interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, agradeciendo a todos los que participaron y especialmente a ti, Esteban, te dejo invitado a una futura nueva idea, ¿no es cierto?, para poder desarrollarla en conversación con nuestros invitados. Así que muchas gracias, sí. Te lo agradezco tu tiempo, tu interés, tu aporte, así que bye, no, encantado. Mira, solamente cerrar, Wilfred, para todo. Yo además quiero extender una invitación muy sincera para que vayan a ver y conozcan el proyecto La Salina. Creo que nosotros tenemos ahí dos grandes proyectos, que es el proyecto ambiental, que es muy innovador, un proyecto de bioremediación
conciencia local, en convenio con las universidades locales. Tenemos un proyecto realmente alucinante en términos de, o sea, nosotros estamos apostando a hacer la base de la legislación de la futura ley de suelo. Hay mucho que aprender. Tenemos un laboratorio vegetal, hablando de urbanismo sustentable, donde hemos podido comprobar y llevamos 3 años monitoreando un laboratorio donde pasamos de 90 litros por metro cuadrado de pasto de riego a 2 litros por metro cuadrado 2 veces a la semana, con criterios absolutamente ecosistémicos, y de hecho estamos haciendo una alianza con la Asociación Nacional de Municipalidades para regalar todo este conocimiento y utilizarlo en el paisajismo de las áreas verdes municipales en todo Chile. Entonces hay hartas cosas que están pasando y obviamente la oficina nuestra está abierta y ahí está el proyecto y el plan maestro. Así que nosotros encantados, Jorge Mon 2300, me contactan a mí o a través tuyo como quieran, nosotros encantados de recibir gente todo el tiempo que se pueda. Vamos a organizarlo. Muchas gracias, Esteban. Gracias por el tiempo y las preguntas. Así que hasta la próxima. Vamos a invitar a nuevos webinars. Bye, bye. Vale. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.